Realmente la pregunta que da título a nuestro tema en esta mañana creo que es una pregunta que en varias ocasiones muchos de nosotros nos hemos hecho, ¿sí o no? Muchas veces nos hemos preguntado esto: ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué nos sucede lo que nos sucede? Y mayormente en esos momentos o en esas etapas de la vida donde comienzan a suceder cosas difíciles, donde tenemos que enfrentar situaciones incómodas, donde parece que todos los problemas se pusieron de acuerdo, se agruparon y se avalancharon sobre nosotros, pues es evidente que en un momento así nosotros nos preguntemos por qué nos sucede lo que nos sucede. Y realmente esa pregunta tiene una respuesta, tiene varias explicaciones también. Porque hay varias veces, hay ocasiones, pues son múltiples las ocasiones por las cuales vienen, o las razones por las cuales vienen esta pregunta a nuestra vida. Y una de esas razones pues podría ser precisamente porque vivimos en un mundo caído. No necesariamente está vinculado a una maldición que nos hayan puesto, a una mala decisión que hayamos tenido, sino que en ocasiones los problemas suceden porque estamos viviendo en medio de una sociedad caída, fuertemente manchada por el pecado, afectada por el pecado, donde por supuesto se ha incrementado la maldad, y nosotros somos parte de esa sociedad, somos parte de ese mundo, y por supuesto en algún momento los problemas nos van a chocar, nos van a tocar y nos van a afectar directamente. Y por eso nos vamos a hacer una y otra vez esa pregunta: ¿por qué no sucede? Bueno, aquí está la respuesta. En otras veces, o otra de las razones por las que nos suceden cosas difíciles, es porque también hay veces es el mismo Dios el que permite en su soberanía que cosas acontezcan en nuestra vida con un fin metodológico, precisamente para prepararnos, para moldear nuestro carácter. Por eso Dios en ocasiones nos va a dejar que transitemos por etapas incómodas y hasta pequeños desiertos que atravesamos en nuestra vida, pero con el fin de mejorar nuestro carácter, de vigorizar nuestra fe y de posteriormente darnos un propósito que más adelante entendemos y decimos, bueno, entendemos que para llegar a este lugar tuve que pasar una escuela de preparación, de entrenamiento, porque Dios me quería usar en este momento de la historia, en esta área, y no podía llegar acá y no podía caminar sin antes gatear, no podía caminar y avanzar si antes no tenía una preparación previa. Y también hay otra de las razones por las cuales nos suceden cosas difíciles, que está así muy estrechamente vinculada con nuestras decisiones y elecciones erráticas. En ocasiones nuestras malas decisiones han traído lo que nosotros llamamos como consecuencias, consecuencias que nos afectan, consecuencias que nos tocan muy profundamente en el corazón. El pueblo de Israel en este momento estaba viviendo una de esas etapas difíciles, donde ellos mismos se estaban preguntando, y el mismo Gedeón ahora mismo se pregunta: pero si Dios está con nosotros, no fue el Dios que dice que nos liberó de Egipto, pero ¿cómo es eso? Si ahora mira la situación en la que nosotros estamos viviendo. Pues para ponernos en contexto, como ya hemos leído, el pueblo de Israel estaba en una situación precaria. Los hijos del oriente, los madianitas, los amalecitas, eran los enemigos de turno y se habían enfocado en hacerle la vida un talco al pueblo de Israel. Ellos estaban enfocados en destruir al pueblo de Israel. Así que cuando el pueblo de Israel trataba de levantar la cabeza para avanzar un poquito en la vida, para sembrar, para tener comodidad, allí venían los enemigos del pueblo de Dios y devastaban la tierra, acababan con todo lo que tenían, empobrecían, le quitaban sus ganados, le quitaban sus ovejas, y el pueblo de Israel estaba en una situación de precariedad muy grande. Así que el texto también en esta mañana nos ofrece la respuesta de por qué el pueblo se encontraba en una situación como esta. Y ahí vamos a entrar precisamente en nuestro primer punto en esta mañana, que es dándole respuesta a esa pregunta, y tiene que ver con entender las razones de por qué nos sucede lo que nos sucede. A la luz de la experiencia del pueblo de Israel, a la luz de lo que ellos están viviendo, también nosotros lo aplicamos a nuestra vida y nos preguntamos por qué nos sucede lo que nos sucede, y tenemos que entender varias cosas. Y específicamente el verso 1 de esta narración que hemos leído, del texto que estamos trabajando en esta mañana, vamos a encontrar que nos da la respuesta de manera abrupta, él abre la narración diciéndonos el porqué de todo lo que va a estar describiendo después, de toda esa consecuencia que están viviendo. Y dice el texto: y los hijos de Israel hicieron
lo malo delante de los ojos de Jehová. Ahí está la razón. Y los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Ellos comenzaron a tener una conducta antagónica. Ellos comenzaron a tener una conducta contraria a lo que Dios había establecido para ellos y a los preceptos que Dios les había dado en su palabra. Así que ellos tomaron un rumbo contrario y todo esto es consecuencia. Más adelante, en el verso 25, nos va a dar el detalle en donde ellos se habían encaminado. Y ellos estaban adorando a Baal. Ellos tenían imágenes de Baal, dioses cananeos de Aserá, diosa también de los cananeos de la fertilidad. Y ellos estaban inmersos en una idolatría. La razón por la que están pasando tantas situaciones adversas es precisamente está condicionada a su desobediencia. Mira, amado hermano, muchas de las cosas que a nosotros nos suceden no realmente están relacionadas con nuestra desobediencia. Pero no podemos obviar que muchas de las cosas que en ocasiones no suceden y de los momentos traumáticos que pasamos, sí en ocasiones están relacionados con malas decisiones, con un mal camino que hemos tomado, con una conducta errática que hemos tenido delante de la presencia de Dios. Y ellas han llegado como consecuencia. Y tenemos la Biblia entera que nos habla acerca de eso. Tenemos la Biblia entera que nos ofrece ejemplos de cómo el pueblo del Señor, una vez que se extraviaba, que tomaba el camino que Dios no había trazado, comenzaban a tener precariedades en su vida. Tenemos la historia del periodo de los jueces, que es una de las historias más sombrías en la época, en la historia del pueblo de Dios, donde una y otra vez, de manera cíclica, de manera recurrente, caían en pecado, eran subyugados, eran oprimidos, venía el enemigo, los subyugaba y no podían hacer resistencia a sus enemigos. ¿Por qué? Porque hacían lo malo delante de los ojos de Dios, hacían lo malo delante de los ojos de Jehová. Es una expresión que cuando usted comienza a leer el libro de Jueces, la va a ver una y otra vez, Israel haciendo lo malo delante de los ojos de Jehová. Lo vemos en el periodo del reino dividido de Israel, cuando hay reyes. De pronto muchos reyes se levantaron amando a Dios, buscando a Dios, pero realmente hubo otros reyes que ignoraron a Dios y decidieron trazar sus propios caminos, y eso trajo consecuencias al reino y devastación también al reino. Y la Biblia nos ofrece muchos detalles. Cuando vemos segmentos aislados, pues evidentemente no podemos relacionar, porque cuando vemos, por ejemplo, a un Saúl, primer rey de Israel, posesionado por demonios, atormentado por demonios, nos preguntamos, ¿pero por qué? Pero cuando analizamos el cuadro completo y la vida de Saúl de un principio a fin, nos vamos a dar cuenta que fue un hombre que se enfocó en pecar toda su vida, en ir a la contraria a Dios toda su vida. Cuando vemos a Sansón, un superhéroe, un hombre con una fuerza extraordinaria, el Mister Universo de Israel, el hombre de los bíceps y los pectorales más grandes. Sin embargo, el hombre que se había convertido en una amenaza para los filisteos, se llegó a un punto donde le sacaron los ojos y terminó entreteniendo como un payaso, como un bufón a su enemigo. ¿Por qué? Por consecuencia de sus errores, porque Sansón tenía un problema así de fuera. Así como era de grande su músculo, amado, así era de grande su lujuria. El hombre no podía ver una falda porque se desordenaba. Y así ese pecado continuo llegó a un punto en la vida donde él pensó que las cosas iban a seguir igual, y el Espíritu de Dios se había apartado de él y vinieron las consecuencias a su pecado. Amado, la Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte. La mala actitud, la mala conducta, el practicar el pecado nos lleva a un derrotero terrible y de destrucción. Y es un mensaje sumamente claro que lo vemos tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Ahí yo les hablé ahora mismo de Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Pero mira, es la misma lógica de toda la escritura. Porque cuando usted va al libro de los Proverbios, el mismo proverbista nos va a decir, dice, como la justicia conduce a la vida, como la justicia te lleva al camino de la vida, así también el que practica el mal lo hace para su destrucción, para su perdición, para su muerte. Entonces el pecado muchas veces se va a presentar de manera apetitosa. El pecado muchas veces se va a presentar como algo que te conviene, como que es lo mejor para tu vida. Sin embargo, es un veneno con cobertura de chocolate. Te va a robar el tiempo de Dios, te va a robar tu integridad, te va a robar tu pureza, te va a robar tu relación con Dios. Todo te lo va a robar. Por eso no podemos jugar con el pecado, porque el que juega con el pecado termina siendo un juguete del pecado. ¿Me dice amén alguien a eso? Porque a esta clase de mensajes no se le dice mucho amén. Decimos amén a otro, pero a esta clase de mensajes por lo general no decimos amén. Siempre llegarán las consecuencias. Y yo quiero darte al menos 3 aspectos que nos regala el texto, que nos narra esta narración, que nos da esta narración. Y son precisamente las verdades que están presentes en este texto.
Y número uno, quiero compartir contigo que las consecuencias siempre van a llegar. Lo querramos o no, tratemos de ignorarlo o no, las consecuencias a nuestras malas decisiones nos alcanzan. Nos alcanzan. Y si vamos a la luz del texto, nada más mirando lo que pasó con el pueblo de Israel, rápido, a vuelo de pájaro, nos vamos a dar cuenta de cuántas consecuencias vivieron ellos por haberse apartado de Dios. En el versículo 2 dice que no podían hacer frente a sus enemigos. En el versículo 2, en la parte C del versículo dice que tuvieron temor y se escondían de sus enemigos. En el versículo 4 dice que tuvieron que huir por los campos y no podían sembrar porque le acababan con todo su sembrado. Había improductividad. Es otra de las consecuencias. Nuevo, no podían alimentarse, había hambruna. Versículo 4 también. En el versículo 6 específicamente dice: y el pueblo de Israel empobrecía en gran manera. Amado, las consecuencias nos alcanzan. Hay veces nosotros pensamos que podemos hacer, decir, pensar y actuar de una manera y no va a pasar nada. No va a pasar nada. Sí va a pasar. Sí va a suceder. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Eso es una ley que se va a cumplir. Hay veces pensamos, no, pero no me va a pasar a mí. Te va a pasar a ti, no va a pasar. Porque ¿quiénes somos nosotros para que no nos pase? Nos va a pasar. Una mala decisión trae consecuencias. Un camino equivocado el que Dios te ha trazado, vas a tener que saldar. Te van a pasar factura por ello. Y a veces pensamos, si no creyera en las consecuencias, yo dejaría de creer en la Biblia. Pero es que lo he visto una y otra vez. Y hay ejemplos, millones de ejemplos podemos poner. Hay veces decimos, bueno, me voy a casar con un inconverso y no va a pasar nada. Él es tan bueno, lo hace todo también, es buen hijo, buen padre, es buen proveedor. Él es una persona extraordinaria. Lo único malo que tiene, lo único, es que no es cristiano. No es cristiano. Bueno, eso es lo más malo que tiene. Eso es lo más grave del asunto. Porque el que no es cristiano puede ser buen hijo, puede ser todo eso, pero sus valores no van a ser los valores bíblicos. Y mañana te va a traicionar porque su psicología es una psicología completamente inversa a la escritura y su mentalidad está moldeada por el siglo presente. Por eso no puedes negarle cuando se mete con otras mujeres, cuando se le van los ojos, cuando te traiciona. No puedes decir nada. ¿Por qué? Porque esa es la consecuencia a la mala decisión. Hay veces tomamos la mala decisión de decir una mentira y luego nos convertimos en mentirosos porque para tapar una mentira tenemos que crear otra y crear otra y crear otra y finalmente terminamos frustrados porque la mentira siempre es alcanzada por la verdad. Entonces siempre llegan las malas consecuencias. Otro aspecto, otra verdad que nos regala el texto, que basta que solamente una generación se olvide de sus errores del pasado para que tenga que reproducirlo en su presente, amado. Basta solamente que nos olvidemos a dónde nos llevaron nuestros errores, nuestras metidas de pata, nuestros dolores de cabeza, que los olvidemos, que los dejemos atrás y volvemos a repetirlo en nuestra vida. Había un cantante antes, cuando yo era un niño todavía. Yo me acuerdo de un cantante que estaba muy de moda, que parte de su canción era: tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Ustedes se acuerdan de ese cantante? Decía: tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Se acuerdan de ese adorador, de ese evangelista? Pero una realidad, es una realidad. Hay veces el hombre es recurrente y vuelve y cae en los mismos errores. ¿Por qué? Porque no está evaluando, vive en la vida sin meditar, sin hacer análisis. Y la sociedad en la que tú y yo estamos viviendo es así. Las generaciones nuevas son así. Viven el momento y son poco reflexivos. No tienen memoria. No tienen ni gota de memoria. Ellos es vivir el hoy y el ahora. Y la vida le pasa factura. Entonces tenemos que saber de dónde Dios nos sacó, a dónde nos llevaron nuestros errores, para que cuando venga nuevamente la oportunidad de decir: no, este camino, esto me parece, esto es un déjà vu. A mí me parece que esto me pusieron de nuevo. Y saber qué decisiones vamos a tomar. Usted sabe que hay un filósofo español, se llamaba Jorge Santayana. Y él decía lo siguiente: aquellos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo. Aquellos que no recuerdan nunca su pasado están condenados a repetirlo. Y son esos que entonces el cantante dijo: tropiezan de nuevo con la misma piedra. Una y otra vez. Entonces tenemos que ir por la vida analizando. Y de cada experiencia sacar una lección de vida. De cada experiencia, de las buenas y de las amargas. Porque aún de las amargas se aprenden para no volver a repetirlas. Amén. Tercer elemento que está presente en el texto, y es que tenemos que ser cuidadosos con el tiempo de bonanza.
Tenemos que ser muy cuidadosos con el tiempo de bonanza porque suelen ser peligrosos. Si hay algo que pasa en el tiempo de paz y de tranquilidad y de prosperidad es que tenemos la tendencia a olvidarnos de Dios. Nos olvidamos de Dios. Y esto es algo que también sucedía en el periodo de la historia que estamos viendo. Una y otra vez el pueblo de Israel se vio en la misma situación. Pasaban por momentos de precariedad, de adversidad y luego tenían un tiempo de bonanza. Pero se olvidaban de Dios. Se olvidaban. Está agresiva hoy. Miren las etapas de la vida. Otoniel fue uno de los reyes, uno de los jueces, perdón. En los primeros jueces casi que hubo en la etapa de los jueces del pueblo de Israel. Fueron el pueblo de Israel amenazado por Siria. Por uno de los reyes de Siria, Cusarrizataín. Ahí lo puse en la pantalla para que ustedes vean. Y dice que Dios levantó a un juez. ¿Quién fue ese juez? Otoniel. Dios levantó a ese juez para que viniera y atacara y defendiera a Israel y lo sacara del yugo opresor. Sin embargo, descansaron después de esta campaña militar, dice 40 años. 40 años de tranquilidad, 40 años de reposo, 40 años donde no hubo guerra. Qué bendición, ¿eh? En medio de la adversidad, en medio de la angustia, ellos clamaron a Dios. Ya no podían más, ya no había fuerza para ellos. Y nosotros nos hemos visto así muchas veces. No había fuerza, no sabemos de dónde sacar. No sabemos de dónde sacar aliento para seguir en la vida. Y le volvemos nuestros ojos al cielo, clamamos a Dios y Dios nos levanta un juez. Así pasó en Israel. Dios levantó a Otoniel, que llegó, los liberó. Y reposaron 40 años. Y al cabo de los 40 años se olvidaron de Jehová. El tiempo de bonanza, de paz fue tanto que ya se olvidaron. Viene otro juez, Ahot, que los venció a los moabitas, a los de Moab. Reposó, dice la tierra, un poco más de tiempo, 80 años. Jueces capítulo 3, versículo 30. Pero cuando vemos adelante en el capítulo 4, versículo 1, ya nos dice que luego de la muerte de ese juez, Ahot, dice, Israel volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Fueron 80 años, se olvidó. Se olvidó la tristeza, se olvidó el dolor, se olvidaron de la miseria, se olvidaron. Y luego vamos a encontrar que llega Débora, derrota a Sísara, 40 años. Y ahora, después de estos 40 años, llegamos al texto que nos ocupa en esta mañana. Israel vuelve a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Se olvidan. Amados, nos olvidamos. En los tiempos de bonanza nos olvidamos. Déjame decirte que en los tiempos más peligrosos que ha vivido la iglesia no ha sido la persecución. La persecución trajo purificación de la doctrina, de las convicciones. Venían las personas y se convertían de manera auténtica. Y más se añadían. Sin embargo, los tiempos más peligrosos de la iglesia fueron los tiempos de tolerancia, donde hubo un relajamiento. ¿Por qué? Porque llega la gente a olvidarse del precio que han tenido que pagar por seguir a Jesús, de las tensiones, de la lucha. Y entonces ahora como que comenzamos a relajarnos. Yo no sé si a ustedes lo han tenido que vivir, lo han vivido en alguna ocasión. A mí me ha pasado y trato de ser lo más sincero posible. Pero ¿cuántos de nosotros hemos estado pasando por una situación adversa o de enfermedad? Y ahí ese es el momento donde hacemos miles de promesas, ¿eh? Yo te prometo que si tú me sacas de esta, si Dios me saca de esta, yo voy a buscar más de Dios. No va a haber un domingo que yo no deje ir a la iglesia. Yo todos los domingos voy a ir. Yo voy a leer la Biblia. Yo voy a ayunar. Yo voy a orar. En todos los cultos de oración yo voy a estar ahí. Tú verás que yo voy a creer. Voy a fortalecerme más en el Señor. Yo voy a estar ahí. Pero una vez que comienzan a relajarse las tensiones, comenzamos a olvidarnos. Y ya comenzamos a dejar de ir. Y ya no nos relajamos. Nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Nos olvidamos de eso. Y si hay algo que nosotros tenemos que aprender a hacer cuando lleguen los tiempos de bonanza es acordarnos, recordarnos de dónde te sacó el Señor. Por lo que pasaste y cómo Él estuvo contigo. Cuando no tenías y cómo extendió su mano para suplirte. Cuando estabas enfermo y su mano sanadora llegó a tu vida. Cuando te conectó con gente para que pudieras hacerte los tratamientos necesarios. Tú tienes que acordarte de todo eso. De la fidelidad de Dios, de la grandeza de Dios. Y seguirte conectado con Él, enfocado en Él. Cuidado con los tiempos de tranquilidad porque te pueden relajar la fe y te pueden robar las bendiciones que Dios tiene para ti. Y quizás por eso en ocasiones Dios tiene que apretarle un poquito la tuerca para que reaccionemos, para que volvamos al punto de partida. El segundo elemento que encontramos en esta historia es que el pueblo de Israel buscaron alternativas y por eso es que le pasa a la gente lo que le pasa.
Sucede lo que sucede. En vez de clamar a Dios, buscaron soluciones o alternativas erradas. ¿Qué hicieron ellos? Si ellos hubieran tomado una pausa, y estamos ahora en medio de una opresión, pero vamos a hacer un stop y vamos a analizar y vamos a mirar nuestra historia. Vamos a ver nuestra historia, de dónde Dios nos sacó, cuando nosotros estábamos en problemas, a quién clamábamos y cómo Él llegaba y cómo Él nos sostenía y cómo nos levantaba un juez y nos sacaba de la miseria. Si ellos hubiesen mirado en su historia, hubiesen encontrado en su historia a Dios de manera activa, sanando y restaurando al pueblo, pero no lo hicieron. ¿Qué hicieron? Buscaron alternativas. Resolver ellos su problema con su fuerza, con sus recursos, con sus fuerzas humanas y físicas. ¿Y a dónde los llevó eso? A prolongar en el tiempo la miseria. Y dice, 7 años estuvieron subyugados por Madián. 7 años, por 7 años. ¿No era mejor haberse ahorrado esos 7 años, amado? ¿No era mejor haberse ahorrado esos 7 años de sufrimiento con solamente levantar los ojos al cielo y decir, Dios, ayúdame? Ayúdame. Yo no puedo, ayúdame tú. Pero hay veces nosotros somos como ellos y queremos dar soluciones nosotros. Y lo que hacemos es prolongar en el tiempo el sufrimiento, desgastarnos y que se nos roben las bendiciones que Dios tiene para nosotros. La primera gestión que nosotros tenemos que hacer en todos nuestros problemas y en cada uno de nuestros asuntos, ¿usted sabe cuál es? Buscar el rostro de Dios. Mire lo que hicieron ellos. Dice, la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, ¿qué hicieron? Se hicieron cuevas, cavernas y lugares fortificados, fortalezas. Entonces tenemos que vivir la vida escondidos en cuevas, saliendo de un problema y metiéndonos en otro, saliendo de uno herido y entrando más herido al otro, agonizante al otro. ¿Por qué razón? Porque todo se puede resolver, amado, con un simple ayúdame, Jehová. Señor, sosténme tú, levántame tú. Y esa es la primera gestión que tenemos que hacer en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos prolongado el sufrimiento por no haber buscado el rostro de Dios? Cuando hubiese sido mucho más fácil clamar al Señor. Pero ¿por qué la gente no viene a Dios? ¿Por qué hay veces nosotros no clamamos a Dios? Hay varias razones para eso. Usted sabe que hay veces las personas no claman a Dios por rebeldía, por arrogancia, porque no quieren admitir que se han equivocado. Y entonces se quedan ahí, revolcados en el sufrimiento, recibiendo golpes, recibiendo magullones, recibiendo todo tipo de mal. Y no dicen, no, si solo se resuelve nada más diciendo, Señor, yo nada sé, yo nada puedo, necesito de ti. Entonces la arrogancia nos engaña. Número 2, por vergüenza. Por vergüenza, porque a veces decimos, bueno, si yo le he fallado tanto a Dios, qué pena ahora venir a Dios. Y el diablo utiliza esa vergüenza para convertirla en remordimiento, no arrepentimiento. Escúchame, el remordimiento te mata, el remordimiento te carcome el alma, pero no te lleva a la restauración, porque el arrepentimiento sí te alcanza, te lleva a Dios, te lleva a buscar de su paternidad y de su amor, pero el remordimiento hace que termines ahorcándote como Judas. Ustedes ven que Judas se puso ahí cuando entregó a Jesús y dijo, ay, pero si era un hombre bueno. No, él no tenía arrepentimiento ninguno. Él lo que tenía era remordimiento por lo que había hecho. Y ese remordimiento lo llevó al infierno. Arrepentimiento tuvo Pedro cuando lloró amargamente, pero después lo vemos nuevamente viniendo a Jesús. Entonces cuidado, porque esa vergüenza nos puede hacer. Arrepentimiento tuvo el hijo pródigo, que dijo, he fallado contra el cielo, he fallado contra mi padre, le voy a pedir perdón, voy a decirle que me ponga como uno de los jornaleros, pero yo voy allá a la casa de mi padre. Y tercer lugar es por la arrogancia y por la ignorancia, y por una falsa concepción de la santidad de Dios. Porque si hay algo con lo que juega el enemigo, muchas veces presentarnos uno de los atributos de Dios de manera aislada. Cuando hemos fallado a Dios, ¿cuántos saben que Dios es santo? Y Dios no tolera el pecado. Amén. Que Dios es maravilloso, es misericordioso y amoroso, pero también es fuego consumidor. No juguemos con eso. Así que Dios es santo. Y esas veces, pero todos sus atributos están interconectados. Nosotros no podemos decir Dios es santo y ya apartarlo de su amor, ni de su misericordia. Porque todos esos atributos en función los hacen ser el Dios que es. Y es por eso que el enemigo trata de decir, mira, pero tú con lo que tú has fallado, con la santidad de Dios, tú tienes cara para presentarte ahora, con todo lo que tú has hecho. Y entonces convierte a Dios en un tirano detrás de la santidad, utilizando la santidad. Pero nosotros sabemos que Dios es santo.
pero también es misericordioso, y que al corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Así que si hemos cometido pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Podemos venir delante de su presencia y decirle: perdóname. Y como cuando hay un arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento verdadero abre los brazos a Dios. Y entonces muchas veces nosotros decimos: no voy a ir porque qué error, no, fallé. Y el enemigo te hunde más en el fango. Acuérdate de que Dios es santo, pero es Padre amoroso también. Y si estás arrepentido, al corazón contrito y humillado, no desprecia al Señor. Ahora, ya para ir concluyendo, Dios le levantó a Israel dos libertadores. Cuando Israel clama a Jehová, le levanta dos libertadores. Por lo general nosotros nos enfocamos en Gedeón, el líder de esta historia, el líder militar. Decimos: bueno, Dios levantó a Gedeón, el hombre que sacó del yugo opresor al pueblo de Israel, que levantó un ejército, y con ese ejército no eran de muchas personas, pocas personas, pero levantaron ahí y lucharon y tuvieron la victoria. Sin embargo, pasamos por alto a uno de los libertadores que Dios envió como respuesta al clamor del pueblo. Y miren lo que dice la Escritura. Miren lo que dice la Escritura. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, dice: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Aquí está otro de los libertadores que Dios envió. Este fue el que hizo el trabajo previo a Gedeón. Gedeón libertó físicamente, pero este vino a libertar espiritualmente. Este vino a libertarles de la miseria en el alma, y este vino a libertarles de la miseria mental que ellos tenían. Este vino ¿con qué? Con una palabra: esto dice Jehová. Note que él no viene con sus opiniones, él no viene con su criterio, él viene con palabras del trono de Dios, él viene con palabras frescas del trono, del mismo corazón de Dios, porque esa es la palabra que sana. Esa es la palabra que restaura. Esa es la palabra que da vida. Esa es la palabra que tumba el velo de oscuridad de los ojos y nos abre a la luz del evangelio. Una palabra de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que abrirnos cuando Dios nos envía un libertador como profeta, un libertador que nos expone su palabra con fidelidad, que nos expone su palabra de manera clara, que no está divagando ni tratando de hacer cosquillas en nuestros oídos, sino que nos habla la verdad de la palabra de Dios tal y como ella es, aunque nos duela, amado. Aunque nos duela, aunque sea uno de esos mensajes que nosotros no decimos amén, gloria a Dios, y aplaudimos, sea un mensaje que nos duele, que nos taladra, que nos confronta, amado, eso es una señal de la grandeza de Dios, del amor que Dios tiene para contigo, de su fidelidad y su providencia, porque mueve los cielos, organiza a todas las cosas en el escenario de la vida, pone palabra en los hombres para inquietarte a ti, para redumirte a ti, para redarguirte a ti, para corregirte. Eso es señal de que Dios te ama. Cuando viene una palabra dura de parte del pastor, amado, es que Dios te ama. No es que el pastor te odia, es que Dios te ama y todavía está hablando a tu corazón. Todavía va detrás de ti corriendo. Todavía te está diciendo: mira hacia acá, mira hacia mí. Entonces tenemos que aprender a detectar esos profetas y que son libertadores también, y asimilarlo. Necesitamos más profetas de Dios en estos tiempos. Necesitamos en estos tiempos más púlpitos donde se pongan profetas como estos, como Elías, como Eliseo, como el mismo apóstol Pablo, que cuando tenía que hablarle del amor, hablaba del amor y de la preeminencia del amor, y decía: el amor es benigno, es maravilloso, todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Pero si tenía que decirle a los cristianos de Galacia: ustedes son unos necios, han sido insensatos, empezando por el espíritu, han terminado por la carne, y poniéndole a la salvación algunos rudimentos del judaísmo. Están mal. Entonces, amados, tenemos que tener un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál fue el mensaje del profeta? Miren el mensaje del profeta, versículo 8 en adelante, nos da todo el mensaje del profeta. Miren lo que dice: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Primero, es palabra de Dios, no es la palabra del profeta. Yo os hice salir de la tierra de Egipto. Miren lo que Dios le está diciendo: yo los hice salir de la tierra de Egipto, los saqué de la casa de servidumbre, los libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y les di la tierra. En otras palabras, Dios le está diciendo: yo soy el que he estado con ustedes siempre.
En los momentos de adversidad, en los momentos más oscuros, ahí estuve para sacarlos de la esclavitud, para sacarlos de la opresión y además para darle el premio que estaban esperando, una nueva tierra. Y dice, y yo os dije, yo soy Jehová, el Dios de vuestro. No adoren, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis oído mi voz. Si nosotros fuésemos a hacer un bosquejo homilético del mensaje del profeta, ¿cómo se vería? Yo lo traje porque me gustaría presentarlo homiléticamente. ¿Cómo sería el bosquejo? Mira el mensaje del profeta. El primer punto sería: Dios es todopoderoso. Los sacó del Egipto, los entregué de la tierra de Canaán, los libré de todos los que los afligieron. Ese es el primer punto. Dios le está diciendo: en mí está el poder, en mí está toda la potencialidad para lo mismo que hice en el pasado, hacerlo ahora. Yo sigo siendo el Dios todopoderoso. El segundo punto dice: yo soy el Dios fiel a mis promesas. De hecho, el enviarle un profeta es parte de la fidelidad de Dios, porque Dios había prometido en Deuteronomio que les iba a dar un profeta a Israel. Siempre les iba a dar profeta. ¿Recuerdan cuando Israel dijo: no, que no nos hable Dios, de no profeta, que nos hable, porque no soportamos la obra de Dios, la voz de Dios? Entonces Dios dijo a través de Moisés: te va a enviar siempre un profeta. Y así sucedió. Dios lo hizo todo por amor. Tercer punto y final: ustedes no me oyeron, ustedes me desobedecieron. Esos son los 4 puntos del mensaje. Y yo creo que nosotros tenemos que evaluar eso, meditar en eso. La pregunta que tenemos que hacer es la siguiente: si Dios nos envía un profeta, ¿estaremos dispuestos a escuchar? ¿Estaremos dispuestos a escuchar la voz de Dios? Y no solo escuchar, obedecer la voz de Dios. Porque si somos capaces de obedecer, entonces se va a responder esa pregunta que nos hicimos al inicio. Ya no tenemos que volver a decir: ¿por qué me sucede lo que me sucede? Entonces tenemos que abrirnos. Mira lo que dice el Señor: profeta los levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y Él les hablará lo que yo les mande. Ahí está la fidelidad de Dios. La cumplió. Y cuando ellos clamaron, ¿a quién envió? A un profeta que abrió su corazón. Y luego, ¿quién les envió? A un libertador. No es un mensaje fatalista. Lo que el profeta está dando no es un mensaje fatalista. Lo que Dios le está diciendo a través del profeta es: yo soy el Dios todopoderoso. Si eres capaz de venir en arrepentimiento, hay amor en mi vida, y estoy dispuesto a comenzar desde el principio, a comenzar de nuevo contigo, a levantarte y restaurarte. Estoy dispuesto a hacerlo de nuevo. Amado, lo más hermoso de todo esto es que Dios, muchos años después de esta historia, muchos años después, nos levantó también un libertador, que a pesar de que era profeta, era mucho más que un profeta. Y que como Gedeón, no con espada, con la espada de Gedeón, sino con su muerte en una cruz, nos redimió y nos libertó de una vez y para siempre del pecado, de la condenación, y nos ha dado vida eterna en Él. Ese libertador se llama Jesucristo. Y si nosotros nos volvemos a Él, si venimos delante de su presencia, entonces no importa que suceda lo que suceda, en las manos del Dios Todopoderoso estamos. Y sabemos que vamos a estar refugiados en Él, protegidos en Él. Nada nos puede separar de su amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni peligro, ni espada, ni ángeles, ni principado. Nada, absolutamente nada nos puede alejar de Él. Solamente tenemos que abrirnos al amor de Dios. Solamente tenemos que abrirnos a ese libertador. Decirle: te necesito, ven a mi vida y verás la victoria de Dios. Si estabas en oscuridad, comenzarás a ver la luz. Si estabas en condenación, comenzarás a ver la vida y la libertad. Porque Dios nos ha levantado, amado. Nos ha levantado el más grande de todos los libertadores, a Jesucristo, su amado Hijo. Y por su gracia, hoy nosotros somos libres, declarados hijos, justificados, y estamos a bien con Él. Estamos en paz con Dios y recibimos la paz de Dios. No por nuestros méritos, no por lo que hayamos hecho, sino porque Él lo hizo todo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué bueno que nosotros podamos escuchar su voz. La palabra de Dios nos dice: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si escuchas el llamado de Dios a tu vida, no endurezcas el corazón. Porque esta se puede ser una mañana de cambios, esta puede ser una mañana de reconciliación, esta puede ser una mañana de victoria, donde comiencen a haber cosas nuevas en la vida. Si te has estado preguntando: ¿por qué me pasa estas cosas? ¿Por qué me sucede esto? Puede ser por cuestiones de la vida, porque estás en un mundo pecaminoso. Puede ser que Dios te esté procesando, pero
te desafío a que te escudriñes en el corazón. Escudriña tu vida, regístrate en lo más profundo, examina tu ser. Y si hay algo que está molestando la comunión con Dios, dile al Señor: tu sangre, Señor, me limpie en esta mañana. Quite todo lo que hay en mí. Quite todo lo que hay en mí que me estorba y que me impide relacionarme contigo. Yo quiero tu bendición, yo quiero tu presencia, yo quiero tu comunión. Yo quiero que tu propósito se cumpla en mi vida. Amén. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Hermoso cada momento. Vamos.